Buen día, mi nombre es Janet Denis Hernández Flores. Actualmente estoy estudiando en la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato, la UVEC, la licenciatura en Derecho. Mi número de matrícula es 19003717 y actualmente estamos cursando el módulo de Derechos Humanos en el ámbito internacional 1 con la profesora Diana Patricia Josefina Orcasitas Hernández. El reto que presentamos hoy, 4 de noviembre del 2024, es el reto número 5. ¿Cuál es la responsabilidad del Estado mexicano? Pues bien, la responsabilidad del Estado mexicano, según la Corte Internacional de Derechos Humanos, se basa en varios principios fundamentales. Cumplimiento de sentencias. El mexicano está obligado a cumplir con las sentencias de la Corte Interamericana sobre Derechos Humanos, lo que incluye cesar el comportamiento ilegal y ofrecer garantías de no repetición. Esto significa que debe tomar medidas para asegurar que las violaciones a los derechos humanos no vuelvan a ocurrir. Reparación integral. El Estado debe reparar íntegramente el daño causado por violaciones a los derechos humanos. Esto incluye medidas de reparación material, como compensaciones económicas, de igual forma medidas de reparación moral como disculpas públicas y acciones para restablecer la dignidad de las víctimas. Debe de proteger y garantizar derechos. El Estado tiene la obligación de proteger y de garantizar los derechos de todas las personas bajo su jurisdicción. Esto implica políticas y prácticas que respeten y promuevan los derechos humanos y asegurar que las instituciones estatales actúen conforme a estos principios. Acceso a la justicia. El Estado debe de proporcionar mecanismos efectivos para que las víctimas de violación a los derechos humanos puedan acceder a la justicia y obtener reparación. Esto incluye la creación y fortalecimiento de instituciones y procedimientos que permitan la protección de defensa de los derechos humanos. En resumen, la responsabilidad del Estado mexicano, según la Corte Interamericana sobre los Derechos Humanos, abarca el cumplimiento de sentencias, la reparación integral del daño, el deber de proteger y garantizar derechos y el acceso a la justicia. Estas responsabilidades buscan asegurar que las violaciones a los derechos humanos sean abordadas de manera efectiva y se prevengan futuras ocurrencias. Ahora vamos a presentar dos casos los cuales analizaremos. Caso 1. Se encontraba pacíficamente repartiendo panfletos a las personas que se manifestaban en la plaza de armas de su ciudad. El contenido de los panfletos versaba sobre citas bíblicas. Al enterarse de lo que hacía Ana, un policía decidió arrebatarle los panfletos y detenerla, argumentando que no era el lugar de repartir este tipo de información, pues alteraba el orden. Ana permaneció encerrada e incomunicada dentro de una patrulla durante 3 horas hasta que la manifestación concluyó. Posteriormente, el policía la trasladó a Barandilla, donde recibió burlas y calificativos peyorativos por el personal de seguridad pública. Luego de un día detenida, la dejaron en libertad. Ana denunció el hecho ante la Fiscalía General del Estado, así como ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Ambas instituciones omitieron el inicio de cualquier procedimiento, por lo cual Ana acudió a la Justicia Federal, donde resolvieron incompetencia para conocer del asunto. 2 años después, Ana presentó su caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Consideras que existe responsabilidad por parte del Estado mexicano? Argumenta y fundamenta tus respuestas. Sí hay responsabilidad por parte del Estado mexicano por varias razones. Violación a los derechos humanos, libertad de expresión y religión. Ana estaba ejerciendo su derecho a la libertad de expresión y religión al repartir panfletos de citas bíblicas. La acción del policía de arrebatarle los panfletos y detenerla constituye una violación a los derechos fundamentales, consagrados en la Constitución mexicana y en tratados internacionales de derechos humanos como lo es el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Detención arbitraria. La detención de Ana sin una injustificada y adecuada y seguir el debido proceso constituye una detención arbitraria, violando así su derecho a la libertad personal y a no ser detenida arbitrariamente. Esto está consagrado en el artículo 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Trato degradante. Mantener a Ana encerrada e incomunicada en una patrulla y someterla a burlas y calificativos peyorativos por parte del personal de seguridad pública puede considerarse un trato degradante y violatorio a su dignidad humana, prohibido por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Falta de protección y acceso a la justicia. Omisión de la Fiscalía y la Comisión Estatal del Derecho Humano. La negativa de estas instituciones a iniciar procedimientos muestra una falta de protección afectiva y acceso a la justicia para Ana. La omisión agrava la situación, dejando a la víctima sin recursos adecuados a nivel nacional, lo que constituye una violación de derecho a un recurso afectivo.
protegido por el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Incompetencia de la justicia federal. La declaración de incompetencia por parte de la justicia federal refuerza la falta de vías adecuadas para abordar la situación de Ana dentro del país, exacerbando su indefensión y denegación a la justicia. Responsabilidad del Estado. Deber y respetar y garantizar los derechos. Según la Convención Americana sobre Derechos Humanos y otros instrumentos internacionales, el Estado mexicano tiene la obligación de respetar y garantizar los derechos humanos de todas personas bajo su jurisdicción. La actuación del policía y la omisión de la institución de justicia representan fallos en cumplir con estas obligaciones. Presentación ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La presentación del caso de Ana ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos es un paso legítimo después de agotar los recursos internos. La Corte puede evaluar las violaciones y ordenar medidas de reparación, así como cambios en las prácticas y políticas nacionales para prevenir futuros abusos. Ahora presentaremos el caso 2. Durante la pandemia por COVID-19, el gobernador de una entidad federativa publicó un decreto por medio del cual se declaraba obligatorio el confinamiento en el domicilio particular de los habitantes en un horario de 18 a 9 horas. Asimismo, se prohibía una multa de 1,500 a quien infringiera esta decisión. De no contar con recursos para el pago de la multa, se decretó previo 36 horas de arresto. Andrés, un hombre de 34 años en situación de calle, caminaba por la avenida principal de la ciudad a las 20 horas cuando un militar lo vio, lo detuvo y lo presentó en la Secretaría de Seguridad Pública, donde fue exigido el pago de la multa. Andrés argumentó no tener casa, habitación, familia ni dinero para pagar la multa. Como consecuencia, fue privado de la libertad durante 36 horas y boletinado. El boletín incluía fotografía en redes sociales como el primer detenido, un sinvergüenza capaz de negar a su familia con tal de no pagar la multa. Derivado de lo anterior, fue localizado por la Asociación Civil, a través de la cual se planteó su caso en jurisdicción militar y ordinaria, hasta ponerse del conocimiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En este caso yo también considero que hay responsabilidad por parte del Estado mexicano, ya que se violaron los derechos de igualdad y no discriminación. La medida del confinamiento obligatorio y la multa impuesta no tomó en cuenta las circunstancias especiales de personas en situación de calle como Andrés. Esto constituye una discriminación indirecta, ya que las medidas afectaron desproporcionadamente a un grupo vulnerable sin ofrecer soluciones adecuadas a su situación. Derecho a la libertad personal. Andrés fue privado de su libertad por 36 horas debido a su incapacidad para pagar la multa, lo cual representa una detención arbitraria de acuerdo con el artículo 7 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Nadie debe ser privado de su libertad arbitrariamente. Trato digno. La publicación de la fotografía de Andrés con calificativos peyorativos en redes sociales representa una violación a su dignidad y un trato humillante y degradante, lo cual está prohibido por el artículo 5 de la Convención Americana de Derechos Humanos. 2. Responsabilidad del Estado. Debe de proteger y garantizar sus derechos. El Estado tiene la obligación de garantizar que las medidas adoptadas en respuesta a la pandemia no violen los derechos humanos. En este caso, el decreto no consideró las necesidades de personas sin hogar como Andrés y resultó en un trato discriminatorio e injusto. La actuación militar y la falta de consideración adecuada por parte de las autoridades de la Secretaría Pública muestran la falta de cumplimiento de los deberes del Estado en proteger y respetar los derechos humanos de todos los individuos, incluidos los más vulnerables. 3. Acceso a la justicia. La intervención de la Asociación Civil y la presentación del caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos resalta la falta de recursos efectivos a nivel nacional para abordar y remediar estas violaciones. La Corte Interamericana de los Derechos Humanos podría considerar estos hechos como una falla del Estado en proporción a acceso a la justicia y mecanismos de reparación adecuadas. En conclusión, el Estado tiene responsabilidad en los dos casos. En el caso de Ana, el Estado mexicano es responsable de múltiples violaciones a sus derechos humanos, la detención arbitraria, el trato degradante y la restricción de su libertad de expresión y religión contribuyen a violaciones graves. La omisión de la Fiscalía General del Estado y la Comisión Estatal de Derechos Humanos en iniciar un procedimiento agrava la situación, evidenciando la falta de acceso a la justicia. Estas fallas reflejan la responsabilidad del Estado para garantizar los derechos de Ana conforme a la Convención Americana de Derechos Humanos. En el caso 2, Andrés, el Estado mexicano también tiene responsabilidad por las violaciones de derechos humanos
El decreto del confinamiento no contempló las circunstancias de las personas en situación de calle, lo que resultó en una discriminación indirecta. La detención de Andrés por 36 horas de no poder pagar la multa constituye la privación arbitraria de su libertad. Además, la publicación de su fotografía con calificativos peyorativos en redes sociales viola sus derechos a la dignidad. La intervención de una asociación civil y la presentación del caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos subrayan la necesidad de medidas de reparación y garantías de no repetición por parte del Estado. En ambos casos, el Estado mexicano tiene la responsabilidad de ofrecer una reparación integral a las víctimas y tomar medidas para asegurar que estas violaciones no se repitan, respetando sus obligaciones internacionales en materia de los derechos humanos. Bien, por mi parte es todo. Agradezco su atención.